Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes de nuevo un sábado más aquí en el 90.5 FM Radio UDEM, en su programa favorito, Él Vive, un programa para la vida plena. Invitamos a que compartan rápidamente la estación para que todos podamos compartir estos mensajes que tenemos el día de hoy, o si bien nos están escuchando a través de una plataforma digital, también les mandamos un fuerte abrazo y un saludo, y estamos muy contentos de estar de nuevo este día aquí con su servidor José Bárbaro, bendecido para que lo hemos preparado con mucho cariño. Y aquí están conmigo también mis hermanos en Cristo. ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Jaciel Abundis de este lado, un sábado más, bienvenidos a todos, buenos días. Bueno, estamos muy contentos en seguir teniendo estos programas porque nos escucha gente de todos lados, que les mandamos saludos a todas las personas de Estados Unidos y de todos los países de Centroamérica que también nos escuchan. Y pues bueno, seguir continuando evangelizando y compartiendo la alegría de vivir el evangelio. Muy buenos días, también Dani Parga por acá. Como dicen bien mis hermanos, un día muy bendecido, un sábado más nuevamente compartiendo con ustedes. Les agradecemos por seguir escuchándonos, por dedicar con nosotros este ratito a nuestro Señor. Entonces, pues pónganse cómodos, pongan atención y abran su corazón para recibir todo lo que tengamos el día de hoy preparado. Así es, pero ¿qué les parece si comenzamos de la mejor manera que podemos empezar nuestro programa? Con una oración. Decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén, amén, amén. Pues bueno, les tenemos un programa muy, muy especial preparado para ustedes. Vamos a comenzar con una pequeña historia. Vamos a hablar acerca de San Martín de Porres. Es uno de los 5 santos en Perú. Solamente existen 5 santos en la actualidad en Perú, y uno de ellos es San Martín de Porres, que tal vez lo hemos escuchado, pero no conocemos tanto de su historia o de los milagros o de cuál es su devoción. Así que quisimos dedicar este programa para conocerlo. Y pues ahorita nuestra hermana Dani va a comenzar con una breve historia acerca de San Martín de Porres. Y así como dices, Varo, hoy tenemos dedicado nuestro programa a nuestro querido santo San Martín de Porres, un santo muy querido por muchos, muy especial para mí, la verdad, personalmente. Nuestro santo de la escoba, como lo pueden haber escuchado en algún por ahí, o nuestro santo de la humildad. Es un santo del cual tenemos que aprender muchas cosas, con una vida muy impresionante, una actitud muy impactante, con una historia bien bonita. San Martín nació el 9 de diciembre de 1579 en Perú. Él fue hijo de su padre era Juan de Porres, era español, y su madre era panameña, se llamaba Ana Velázquez. Él nació, ese es un dato importante para entender un poco de su vida, que él nació durante la época del virreinato en Perú. Había muchos españoles, había muchos personas de raza negra, muchos mulatos, muchas personas de muchos lados, y había mucha esclavitud todavía. Entonces él nació pues fuera de matrimonio. Su padre era español, como les decía, y llegó por un tiempo a Perú, se enamoró de su mamá Ana, y pues tuvieron 2 hijos juntos fuera del matrimonio. Como los dos pertenecían a distintos estatus y distintas ciudades, pues era un poco complicada ahí la situación. Pero pues de ahí nacieron Martín y su hermana. Martín pues vivió siempre con su mamá en un estatus social pues bajo, la verdad no tenían mucho dinero, pero Martín siempre se sintió como que él tenía muchísimo.
Su madre siempre cuentan por ahí una historia bien curiosa que su mamá lo mandaba a hacer los mandados o le mandaba a comprar la comida del día y él regresaba sin nada a su casa porque se encontraba con los pobres o con gente pidiendo limón en las calles y les regalaba todo su dinero. Y cuando llegaba a su casa su mamá lo regañaba porque pues le decía, nosotros también somos pobres, no tenemos tampoco que comer. Pero él les decía, pues sí, pero hay gente que tiene menos que nosotros. Entonces él sentía que él tenía que hacer eso, sentía que era su responsabilidad o que era lo correcto, como dar todo lo que él tenía hacia los demás. Entonces desde muy chiquito tuvo esa cualidad, que era muy humilde, era muy servicial, siempre queriendo servir a los demás. Fue bautizado en la parroquia de San Sebastián, en el mismo lugar que Santa Rosa de Lima, otra santa de Perú. Y pues siempre su mamá era muy católica, entonces siempre estuvo inculcado en la religión, siempre lo educaron en el catolicismo, entonces siempre creció muy cercano a Dios. A como pudieron, porque pues no tenían mucho, pero para él era todo. Él se sentía como el más rico de todo el mundo porque tenía a Dios, tenía su familia y no tenía salud. Cuando creció, su padre regresó a Panamá por él, se dio cuenta que quería pues estar con sus hijos, se los llevó y después de un tiempo los regresó con su mamá. ¿Por qué? Por cuestiones de trabajo no le permitían hacerse cargo de 2 hijos que no llevaran, pues que estuvieran fuera de un matrimonio, ¿no? Eran hijos que no estaban reconocidos oficialmente como sus hijos, entonces era un poco complicado. Y pues lo regresó con su mamá. Cuando regresó, pues su mamá obviamente todavía seguía las mismas condiciones, viviendo de forma muy humilde, y él empezó a trabajar con un boticario, que ahora se puede decir que es como un farmacéutico en una farmacia. Pues dicen que él comenzó a trabajar como asistente porque no recibía realmente una paga, pero la paga era pues su educación y todos los conocimientos que él estaba adquiriendo, porque en esa época era muy difícil. Como les decía, era una época donde gobernaban los españoles en Perú. San Martín era mulato, entonces pues por su color de piel, por su estatus social, no tenía acceso a muchas a educación o salud o muchas cosas que pues le hacían falta. Entonces él empezó a trabajar ahí para adquirir la educación que él quería, que necesitaba, y que no había otra forma que él la tuviera de otra manera. Entonces ahí pagaba su trabajo con educación. Durante ese tiempo pues él aprendió muchas cosas de medicina, de salud, de cómo curar a los enfermos, de muchas cosas que le sirvieron después para pues desarrollar tantos dones que él tenía. Poco a poco, pues, cuanto más iba conociendo y más iba ayudando, y él atendía a muchos enfermos en ese trabajo, se fue dando cuenta, pues, que eso no era suficiente para él. Él empezó a sentir el llamado que Dios le hacía para pertenecer pues, completamente a él, a servirlo de tiempo completo, de forma plena. Y es por eso, pues, le dijo a su mamá que él sentía el llamado de pertenecer al convento para servirlo completamente, y se acercó al convento dominico del Rosario, pues para pedir su admisión, para poder comenzar esta formación como dominico, pero como la época no lo permitía, había muchas reglas, había algunas restricciones, pues como decía él, por su color de piel, por su estatus social, por muchas cosas, pues no podía acceder completamente pues a lo que él quería, ¿no? Entonces le ofrecieron que entrara como dominico, que se le llamaba así como a los siervos del convento. Eran las personas que ayudaban en las tareas pues más pesadas, estaban al servicio de todos los demás, de los padres, de todos, y él aceptó. Pues él sabía que era la única forma en
en la que él podía cumplir la voluntad del Señor. A él no le importó que fuera lo más bajo de lo más bajo, al contrario, él lo aceptó y él tomó ese papel y ese lugar como lo que él merecía y en donde él debía estar para toda su vida. Entonces entró ahí y pues te dice que siempre lo caracterizó que era muy alegre, muy amable, siempre al servicio de los demás, siempre él dedicó su vida a servir a todos sus compañeros, a sus hermanos del convento, siempre sin quejarse, sin dudar en hacer las cosas, sin pensarlo, siempre lo que le pedían, lo que él tenía que hacer, lo hacía. Y una de sus tareas era barrer el convento, que de ahí se le nombró como el santo de la escoba, porque una de las tareas pues era la limpieza del convento. Y dicen que él tenía tanta humildad y se tomaba tan en serio sus tareas que barría todo el día el convento. Era un convento pues muy grande, con muchos pasillos, muchos patios, y él lo hacía todo el día de forma alegre y disfrutando esa tarea que tenía. Entonces siempre lo veían sonriendo, barriendo el convento, y de ahí pues se le nombró como el santo de la escoba. Por eso en su imagen lo vemos con una escoba. Y siempre pues al pendiente de las necesidades de los demás. Claro, uno de los puntos aquí muy, digamos, increíbles virtudes que él tenía, dones que él tenía, uno de ellos era el servicio. Se presentó en muchos lugares, siempre apoyando, llevando en sí, pues su cuerpo, todo lo de él para poder servir. Como decía Dani, pues le encantaba limpiar, le encantaba moverle, andar de aquí para allá. Y una de las cosas muy importantes que también hacía San Martín era su oración. Muchas de las veces veían en algunos momentos libre de San Martín de Porres, él en su oración, pero cayendo en un éxtasis en el cual, pues, al frente de la cruz de Jesús, en una imagen, pues, él se ponía en su oración y se llenaba de Jesús, ¿no? Y esa es una de las cosas que marca el testimonio, la vida de San Martín, el no estar en un éxtasis, sino al contrario, en siempre buscar arrodillarse y encontrarse ante Dios. Otra de las cosas también importantes que se vivieron de él fue el que curaba y sanaba a través de sus manos. Jesús, evidentemente, hacía los milagros y visitaba muchos lugares, tanto asilos, orfanatos, gente en la calle, animales, buscaba curarlos, y hasta se dice que fue uno de los carismas que wow, me imagino que pues tenía su bilocación, que curaba gente en diferentes lugares en un mismo tiempo, y se presentaba a sanar y a curar. Entonces, una de las cosas que también era ese servicio de entrega, el estar siempre dispuesto a ir a orar por el hermano, estar siempre dispuesto a ir a servir a quien lo necesitaba, llevando comida, llevando su oración, haciendo los milagros que Jesús le permitía a través de él. Y evidentemente corrió, anduvo, pasó por muchos lugares haciendo esto lo que Jesús le pedía, y pues mantenía esa comunicación y sobre todo esa gracia del contacto con Dios para siempre hacer la voluntad. Y era algo que se caracterizaba mucho de San Martín, que aparte él había iniciado el estar con hierbas, el aprender a buscar curar con hierbas todo lo natural, y parte de su vida cuando estuvo él encerrado en las celdas, pues mantenía hierbas y ayudaba a curar a los demás enfermos. Y muchas de las cosas era cuando empezaron a notar los milagros, que había hierbas que no necesariamente tenían, que pues son medicinales, que no curaban en sí, simplemente ya era la oración en la cual San Martín de Porres hacía. Y otra de las cosas era que hasta personas comentaban que con solamente tocar San Martín de Porres a las personas llegaba ese milagro de parte de Jesús. Y muchos de los testimonios que se pueden encontrar en internet a través de este santo, de cosas increíbles que hizo en su vida y compartió para dar gloria a Dios siempre. Que claro, digo, también nos enseña muchas de las cosas como el servicio,
que era algo que le caracterizaba mucho, el estar siempre a los necesitados. Nunca se cansó de atender a los pobres, a quien lo buscaba, a los enfermos, en los asilos, como les comentábamos, y esas cosas caracterizaban mucho el buen servicio a los que le rodeaba en ese entonces a San Martín de Porras, y así nos invita a nosotros a entregar ese servicio a todos los que nos rodean, conozcamos o no conozcamos. En el momento en el que alguien necesita ayuda, buscar de la manera posible, brindar ese apoyo, dar ese servicio por amor a Dios y sobre todo viviendo a Dios en las demás personas, que vean a un rostro, vean a Jesús mismo en su amor, que no necesariamente sea lavar los pies a alguien, sino que verdaderamente sea una entrega de servicio y de humildad, como nos enseñó este santo, sobre todo porque fue una persona con una virtud tan grande de humildad que vivió y que siempre se preocupó por los demás antes que por él mismo. Era algo que estaba bien marcado por San Martín de Porres, y veía las necesidades de los demás y no tanto de las propias mismas que él tenía. Se ponía siempre en último lugar, que llevaba esa vida de oración profunda en donde tenía esa gracia con Dios, ese contacto en comunión con Él, la oración, que pues debe ser el cimiento de nuestra vida, debe ser el alimento de nosotros, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y sobre todo para poder servir a los demás, para poder dar ese amor, para poder ser y llegar a ser humildes. Es donde nosotros pues también podemos tomar este ejemplo, y sobre todo lo más importante, tener una relación y comunicación íntima con Dios, que es lo que me sorprende de este santo, el cómo oraba y cómo se encontraba con Dios tan sencillamente en la oración, que vivió a Dios muy, muy fuertemente en su vida. Sí, claro, como bien comentas, o sea, es ejemplar esta donación que él tiene para el prójimo, incluso dentro de su historia, de su vida. El convento donde él estaba comenzó a tener problemas económicos, y para intentar resolverlos, él se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a solventar los problemas que había en el convento. Y es algo, o sea, que dices, pues me esclavizo con tal de que mis hermanos coman, o sea, es esa donación extrema, ¿no? Que es la misma donación que nos invita a tener Jesús. A lo mejor nosotros en nuestro día a día puede ser que vayamos dando pasos poco a poco, ¿no? Para llegar a esta donación, donarnos a nuestros amigos, en nuestro trabajo, a nuestra familia, con nuestros papás, nuestros hijos, el, el entregarnos para que ellos estén bien, para que ellos se sientan amados. Y creo que es como bien dices, o sea, es lo que nos invita también este santo, es en esa humildad de, de reconocernos necesitados de Dios primero, y que también, así como nosotros somos necesitados de Dios, reconocer también la necesidad de Dios en el otro, y nosotros poder ser ese instrumento para que, para que Dios obre en la vida de los otros. También así lo hacía Martín. Muchas veces él se ponía a predicar a los indios, a los pobres, cuando él andaba por las calles, y tenía también esta predicación hacia todos, ¿no? También uno de los dones que tenía era el poder hablar con los animales, así como San Francisco de Asís se comunicaba, él también dentro de su humildad se podía comunicar. Y como también bien dijo Jaciel, o sea, tenía el don de bilocación. Yo creo que tanto era su amor por los otros, tanto era su necesidad de acercarse a los otros, que Dios le permitía estar en dos lugares a la vez para poder acercarse y llevar ese amor a los enfermos, a los necesitados, a los que necesitaban consuelo. Y tantas cosas que podemos ver que él pudo ir logrando en su vida simplemente desde la humildad. O sea, como nos contaba Dani, como él simplemente era el santo de la escoba, que lo que hacía era barrer con alegría, ¿no? Y eso era suficiente a veces para la prédica, ¿no? Para
para buscar mostrar el amor de Dios. Y yo creo que es una de las cosas que nos enseña mucho este santo, que no necesitamos hacer cosas extraordinarias desde nuestra humildad, desde nuestro quehacer, desde nuestro día a día, podemos mostrar el amor que sentimos por Dios y el amor que también sentimos por los demás. Y creo que pues hay muchas cosas que aprender de él. Y también, por ejemplo, solo dormía 2 o 3 horas al día, o sea, era vegetariano. Hay muchas cosas que yo creo que también su amor por los animales buscaba esta parte del ser vegetariano, y en la parte del servicio también solo dormía 2 o 3 horas. Son muchas cosas muy, muy increíbles que tiene este santo. Y la verdad, era y hacía cosas muy, muy impresionantes, muy sencillas, pero muy impactantes para nosotros, ¿no? Ahorita lo vemos y es como todo lo que hacía nos impacta. Y algo a mí que me llama mucho la atención, o de lo que trato de aprender de él, es que todo lo que hizo, él lo hacía sabiendo que no era él el que lo hacía, ¿no? El curar a los enfermos, todo esto, él sabía que era Dios. Él solo prestaba, era instrumento del Señor, y dejaba que él actuara sobre los enfermos, los necesitados. Todas las personas a las que él ayudaba, él nunca se adjudicó como el crédito, nunca se dio el crédito él solo, sino él siempre supo que era el Señor, y él siempre lo reconocía y les compartía a las personas, ¿no? No temas, el Señor te va a curar, les decía siempre cosas así, y pues la gente le creía, ¿verdad? Se contagiaba de su fe, de su amor, de su humildad, y dejaban pues que el Señor actuara sobre ellos. Es muy impactante su vida, como dicen, y su forma de actuar, y todo lo que hizo y lo que vivía, y cómo siempre él se sintió pues el más pequeño de todos, ¿no? Porque sabía que solo así pues el Señor iba a actuar a través de él, si él se entregaba por completo a él. Entonces siempre se mantuvo en esa posición, en ese sentir que él era totalmente siervo del Señor, y pues solamente así fue como logró todo esto. Sí, tantos milagros y tantas historias que se conocen de todas las personas que curaba, de lo que hacía con los animales, muchas muy, muy interesantes. Pero pues hizo tantas cosas que llegó a ser santo, ¿verdad? Que es lo que todos queremos lograr. Fue beatificado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962, nombrándolo santo patrono de la justicia social, que es algo de lo que mencionabas tú, Aro, que algo muy importante en esa época, pues que había mucha distinción social, y él pues no le importaba. A lo mejor él sufrió o le tocó que lo hicieran menos por su color de piel, porque no tenía dinero, porque nació fuera de matrimonio. A lo mejor le tocó muchas cosas, pero él nunca lo vio, y nunca nunca tuvo distinción hacia los demás. Cuando se trataba de ayudar, de servir, para él todos eran iguales, no importara quién era, qué estatus, qué color de piel, si tenían dinero, si no, nada. Él siempre ayudó a todos por igual. Y de hecho se dice que los virreyes y las personas así pues del estatus más alto también acudían a él, ¿no? Por su ayuda y por su intercesión. Cuando estuvo pues ya en cama, estaba en su lecho de muerte, muchos de ellos fueron a visitarlo y le pidieron que le pidiera al Señor, cuando estuviera en el cielo, que interviniera por ellos. Entonces fue muy querido por todos, y por eso se dice que él pues tuvo un papel importante en esa época al unir todas las culturas que existían y todas las clases sociales. Fue un santo que unió a toda la gente, entonces por eso también se le nombró pues santo patrono de la justicia social. Y pues los 2 milagros que permitieron su santificación fueron 2 relacionados con
con la curación. El primero pues fue salvar a un niño español de ser intervenido quirúrgicamente. Tuvo un accidente y tenía gangrenada la pierna y se le iban a amputar, pero pues con su intercesión eso no fue necesario. Y el segundo fue la curación de una anciana enferma en Paraguay. Entre tantos otros milagros que conocemos sobre él, esos fueron los dos que permitieron su santificación. Entonces, pues sí hay mucho que aprender de él. Yo tengo una historia personal con este santo. Mi abuelita era muy devota de él y tenía una imagen de San Martín en su cuarto. Entonces, siempre nos enseñó pues que él era como el santo a quien acudir cuando estábamos enfermos, o que era el que podía interceder por nosotros en enfermedad, cuando teníamos algún problema de salud. Cuando estaba chiquita yo tengo un primo que es de mi misma edad, entonces siempre cuando alguien estaba enfermo o cualquier cosa que pasaba, nos gustaba subir al cuarto de mi abuelita a rezarle a San Martín. Por alguna razón lo hacíamos escondida, porque era pues una imagen que se supone que no debíamos tocar porque la podíamos romper o algo, pero siempre nos gustaba subir y rezarle a él para pedirle pues por nuestra familia, por nosotros, por tanto. Entonces es un santo muy especial y pues como todo lo que platicamos hay mucho que aprenderle y mucho que conocer de él, y tanto que nos puede enseñar que podemos tratar de imitar, aunque sea pues para llegar al mismo destino que él, ¿no? Lograr nuestra santidad y estar junto a Dios en algún momento. Así es. Precisamente San Martín de Porres se distinguió por su humildad y ese espíritu de servicio, los valores que en nuestra sociedad actual no se les considera importantes, se les da mayor importancia a valores de tipo material que pues no alcanzan en la felicidad y la paz de nuestro espíritu. Y pues debemos buscar imitar esta humildad y este espíritu de servicio que pues son los que traen al hombre la paz y la felicidad. Así que vamos a cerrar nuestro programa con una pequeña oración hacia San Martín. Virgen María y San Martín de Porres, ayúdenme este día a ser más servicial con las personas que me rodean y así crecer en la verdadera santidad. Sigue navegando con San Martín de Porres. Amén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este su programa. Ya pues se nos fue el tiempo muy rápido. Los esperamos el siguiente sábado o bien a través de las plataformas digitales de Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Ahí nos pueden encontrar y todos los demás programas que hemos grabado. Y pues nos despedimos. Recuerden que aquí estuvo con ustedes su amigo y servidor, José Bárbaro. Jaciel Abundis. Dani Parga. Y recuerden que Él vive. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.